y que tienen una evolución que primero pueden aparecer como unas ampollitas, luego esas ampollitas se rompen y nos van a dejar úlceras, de tal manera que es un grupo de lesiones que se clasifican como lesiones vesiculares ulceradas, ¿ya? Entonces hay un grupo de lesiones de tipo vesicular que tienen un contenido líquido que vienen a ser las lesiones provocadas por el herpes, ¿ya? De tal manera que ese es un primer grupo, y luego ya vamos a ver el segundo grupo, que vienen a ser las úlceras, dentro de las cuales están las úlceras llamadas actas menores, tenemos las actas mayores, tenemos la estomatitis herpetiforme, que también se presentan este tipo de actas. Entonces, vamos a ver este tipo de lesiones, qué características podemos encontrar de cada una de ellas, ¿ya? Para empezar esto, lo primero que tenemos que recordar viene a ser la parte histológica, ¿ya? Entonces, dentro de la parte histológica, ¿qué características va a tener la mucosa bucal para saber cuándo es una vesícula y para saber cuándo viene a ser una úlcera? Entonces, si nosotros recordamos la histología, vamos a encontrar de que la mucosa bucal va a tener dos partes. La primera parte, que viene a ser el epitelio, y la segunda parte, que es el tejido conectivo que está abajo, que viene a ser la lámina propia, o llamada también corio, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar acá una característica que es la misma que ustedes les han dicho en la teoría, que la mucosa bucal a nivel del epitelio va a tener la célula representativa que se llaman los queratinocitos. Entonces, acá vamos a tener a los queratinocitos, pero ¿qué es lo que pasa? Ya que estos queratinocitos van a migrar desde el queratinocito que está en el estrato basal hasta el queratinocito que está en el último estrato, que es el estrato córneo, va a migrar, va a ir de una capa a la segunda capa, a la tercera capa, y así sucesivamente, hasta que llega a la superficie y se descama, de tal manera que ese es un tiempo de recorrido que tiene el queratinocito, que se le llama el ciclo vital del queratinocito. Y ese ciclo vital del queratinocito aproximadamente dura 4 semanas. Entonces estamos hablando de un periodo de 28 días hasta que el queratinocito se desprende. Entonces observamos estas características. Otra de las características viene a ser, acá tenemos los queratinocitos, vienen a ser de que los queratinocitos son un 90% de todas las células del epitelio de la mucosa bucal. Ya, si nosotros decimos el 90%, la pregunta sería, ¿y quiénes son ese 10% que no son queratinocitos? Y así se clasifican. Se clasifican como los no queratinocitos. Y los no queratinocitos son 3 tipos de células. Ya, vamos a encontrar de que existen los no queratinocitos. Tenemos la célula de Merkel. Si ustedes se dan cuenta de esta célula de Merkel, está tomando contacto con una terminal nerviosa, con un axón, de tal manera que las células de Merkel, a nivel del epitelio de la mucosa bucal, son los que van a dar la sensación, ¿ya? La sensibilidad, ya puede ser a la presión, puede ser al tacto, de tal manera que estas células de Merkel son células de tipo sensitivo, ¿ya? Y toman contacto directamente con una terminal axónica, que es la terminal de una neurona. Entonces, este es un no queratinocito. Tenemos el otro no queratinocito, que viene a ser esta célula que está acá. Esta célula viene a ser, y es la única que no va a estar, porque las otras dos están en el estrato basal. Esta de acá se va a encontrar a nivel del estrato espinoso. Esta célula que está ahí se llama la célula de Langerhans. La célula de Langerhans. Esta célula de Langerhans, la función que tiene es que es una célula presentadora de antígenos, ¿ya? De tal manera que cuando llega, por ejemplo, un virus a tomar contacto con los queratinocitos, inmediatamente la célula que va a defender y que va a presentar y que va a atraer a los linfocitos viene a ser la célula de Langerhans. Esta es la célula de Langerhans que tiene esta característica, ya presentadora de antígenos. Luego tenemos la otra,
que está acá, que es la que va a darle color, ¿ya?, a algunas lesiones de la mucosa bucal. Esta célula que está acá viene a ser el melanocito, ¿ya? El melanocito tiene la característica de que va a formar melanina, y esa melanina, si ustedes se dan cuenta acá, son unos gránulos oscuros que va a repartirle. Hay una unidad. Un melanocito puede darle, ya, melanina aproximadamente entre 10 a 30 queratinocitos. De tal manera que este es el que va a repartir la melanina a un grupo de queratinocitos. Entonces, estas tres células son denominadas los no queratinocitos, ¿ya? Otra de las cosas que tenemos que... Y los melanocitos son los causantes ¿de qué cosa? De los nebus a nivel de la cavidad bucal, de los melanomas a nivel de la cavidad bucal. Entonces, estas células que normalmente están trabajando pueden volverse neoplásicas, y es ahí donde vienen los melanomas. Muy bien, ¿qué otro dato es importante y que me interesa? Porque hay patologías que dañan a este epitelio de la mucosa bucal. Vienen a hacer estas uniones, ustedes ven acá, como unas uniones entre las células. Esas uniones vienen a ser los desmosomas. Los desmosomas, ¿ya? Y el desmosoma va a tener dentro de las proteínas, va a tener desmoplaquina, va a tener desmogleína, ¿ya? Va a tener citoqueratina. Tres componentes tienen los desmosomas. Pero hay una enfermedad en la cual se daña la desmogleína, ¿ya? Es una enfermedad autoinmune y estamos hablando del pénfigo, ¿ya? En el pénfigo se dañan estas. Si nosotros dañamos los desmosomas, ¿qué cosa va a comenzar a aparecer? Va a comenzar a aparecer ahí un hueco, que en sí viene a ser una vesícula. De tal manera que en esa enfermedad del pénfigo se daña justamente la desmogleína, que son parte de los desmosomas. Entonces, tenemos esa característica con relación a esta histología. Entonces, vamos a encontrar todos los estratos, vamos a encontrar papilas, ¿ya?, que van a ir migrando estos queratinocitos hasta llegar a la superficie, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar que a nivel de la mucosa bucal existen tipos de epitelios. Hay un tipo de epitelio, por ejemplo, a nivel del paladar está el epitelio poliestratificado plano queratinizado. Ahí sí hay queratina. Las encías, la diferencia a nivel de las encías, que la superficie es paraqueratinizada, ¿ya? Es paraqueratinizada. Y tenemos otras regiones, como por ejemplo el carrillo, es no queratinizado. Entonces, vamos a encontrar que hay tres tipos de epitelio a nivel de la mucosa bucal: el queratinizado, el paraqueratinizado y el no queratinizado, ¿ya? Vuelvo a repetir, el queratinizado lo encontramos en el paladar, ¿ya? Vamos a encontrar a nivel de la lengua, a nivel del dorso de la lengua, encontramos queratinizado. Paraqueratinizado a nivel de la encía, ¿ya? Y el no queratinizado encontramos en el vientre de la lengua, en el piso de boca, a nivel de los carrillos, a nivel de la úvula. Entonces vamos a encontrar esas características, ¿ya? Muy bien, todos van a tener, ¿ya?, como todo epitelio, tienen su membrana basal, ¿ya? La membrana basal, que es el contacto directo de los queratinocitos basales con la lámina propia que está por abajo. Entonces, acá nosotros vamos a encontrar que entre los queratinocitos, hablamos de desmosomas, pero entre los queratinocitos que están abajo, con la membrana basal, no hay desmosomas, sino hay hemidesmosomas, ¿ya? De tal manera que eso es lo que nosotros vamos a encontrar acá. Estas uniones intercelulares, ya, que hay entre las células y la lámina basal, vienen a ser hemidesmosomas, ya, son los hemidesmosomas. Entonces, luego tenemos la lámina propia, como todo tejido conectivo, es bien vascularizada, ya, va a tener células de defensa, va a tener linfocitos, va a tener células plasmáticas, que es lo que tiene todo tejido conectivo, ¿ya?
Entonces, con esa introducción vamos a empezar hablando de este grupo de lesiones vesículo-ulcerativas que a veces podemos encontrar en la boca de un paciente y a veces ese puede ser el motivo de consulta, ¿ya? Entonces, acá hay que hacer preguntas al paciente cuando viene por alguna lesión, alguna vesícula, alguna úlcera en la boca. Hay que preguntar si eso que tiene, ¿cuándo le apareció? Si le ha aparecido hace 2 días, 3 días, 7 días. Puede que esté más de 30 días, ¿ya? Y ojo que dentro de una sospecha de una úlcera que tiene más de 30 días, y hay que estar pensando que podría ser una úlcera de origen canceroso, ¿ya? Un carcinoma de células escamosas que puede estar dando este tipo de lesión. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es ¿cuánto tiempo tiene esa lesión? ¿Ya? Luego hay que preguntar si es que es cíclica, si es que le aparece de vez en cuando. A veces puede ser, por ejemplo, en el caso de algunas mujeres, cuando les va a venir su regla, les aparece una lesión ulcerada generalmente a nivel de la lengua. Entonces, puede estar relacionada con algún otro factor. Otra respuesta puede ser que le diga, cada vez que me da gripe, ya me aparece esta lesión ulcerada, ¿ya? De tal manera que hay que ver la recurrencia, ¿ya? Y otra de las preguntas que hay que hacer, y ojo que esta pregunta tiene que hacerse porque hay úlceras que son parte de un síndrome, ¿ya? De tal manera que pueden aparecer otras úlceras en otra parte del cuerpo, ¿ya? De tal manera que hay que preguntar si es que tiene en otras zonas, por ejemplo, cuando hablamos de la estomatitis herpetiforme. ¿Alguien sabe qué cosa es una estomatitis herpetiforme? Que le da en la comisura de los labios, así también como en los genitales. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de una estomatitis herpetiforme? Herpes. ¿Cuál? Herpes. Pareciera que fuese el herpes. Ya, pareciera que fuese por el nombre. Pero miren, doctores, las estomatitis herpetiformes, ¿por qué se les ha puesto herpetiforme? Porque aparece tan igual como el herpes. Son unos globitos más pequeñitos que las lesiones a nivel del herpes, pero esta estomatitis herpetiforme se debe a una intolerancia al gluten. ¿Y saben qué cosa es el gluten? Es una proteína que la encontramos en el trigo, en la avena, en el centeno, en la malta, ¿ya? De tal manera que hay personas que no pueden comer gluten, no pueden comer pan normal. Entonces, actualmente ya existen venta de algunos productos y quizás ustedes habrán, cuando han ido a los grandes mercados, habrán leído, por ejemplo, hay yogur que dice libre de gluten. O bien el término que se coloca ahí dice apta para celíacos. Entonces, ¿qué cosa es la estomatitis herpetiforme? Es una enfermedad que aparece a nivel de la cavidad oral, pero la enfermedad grande viene a ser la enfermedad celíaca, que es una intolerancia al gluten, ¿ya? Y ojo que esto aparece de la noche a la mañana. Personas que han estado 20 años consumiendo pan y de pronto cuando cumplen 21 años se ve que está comiendo sus tortas y después le comienza a aparecer lesiones vesiculares, generalmente en la parte lumbar, a nivel de las piernas y también aparecen a nivel de la mucosa oral. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ustedes ven lesiones a nivel de boca, pueden preguntarle, ¿y tienes en otra zona? Sí, me han aparecido también en la espalda o me ha aparecido en la nalga. Entonces, a lo mejor puede que esté haciendo, ¿qué cosa? Una enfermedad celíaca, ¿ya? Que es una intolerancia al gluten. Entonces, es por eso que hay que hacer estas preguntas, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver estas lesiones que son denominadas vesículas, ¿ya? Estas lesiones tienen un contenido líquido, ¿ya? Es por eso que se les menciona que tienen una forma tipo vejiga, son bastante pequeñas, menos de 1 centímetro de tamaño, son bastante circunscritas,
ya de forma redondeada, que conforme se van rompiendo, se pueden ulcerar y pueden ir formando erosiones, ya que luego estas lesiones, al formar úlceras, al formar erosiones, después comienza la etapa de cicatrización y se van a observar pequeñas costras a nivel de estas lesiones vesiculares. Entonces, nosotros vamos a encontrar en la vesícula, si ustedes se dan cuenta acá, este es el epitelio y así aparece una vesícula, ¿ya? Ojo que esta vesícula que ustedes están viendo acá está dentro del epitelio, es por eso que se llama una vesícula intraepitelial, ¿ya? Estas son bastante características en el herpes labial tiene este tipo de vesícula. Mientras que acá, miren, el epitelio va a quedar por arriba y aparece una vesícula entre el epitelio y la lámina propia, ¿ya? Este tipo de vesícula es muy frecuente encontrarlo en los pacientes con pemfigoide, ¿ya? Es la enfermedad del pemfigoide. Entonces tenemos las vesículas subepiteliales que tiene un techo epitelial y el suelo es tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo. Entonces, estas son esas características. Luego tenemos el término ampolla. Se utiliza solo clínicamente para denominar una vesícula más grande, o sea, la diferencia entre la vesícula y la ampolla viene a ser el tamaño. Estas son más de 1 centímetro que vamos a encontrar, contienen un líquido seroso, serofibrinoso o hemorrágico, ¿ya? Entonces, y acá viene una forma de diagnóstico que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, les mencionaba que en la enfermedad de pénfigo, hay una lesión a nivel de la desmogleína, se van rompiendo los demosomas, las uniones intercelulares. Entonces, en esa enfermedad de pénfigo yo digo, ¿y cómo voy a estar seguro de que tiene pénfigo o no? Entonces, y el paciente nos enseña que en el carrillo tiene una pelotita, pero llena de sangre, ¿ya? Y nos dice que en la lengua también, vemos igualito, está llena de sangre. Entonces la pregunta es, ¿y cómo yo voy a saber si es que es pénfigo? Entonces ustedes pueden crear también una ampolla. ¿Y cómo la van a crear? Jalando el carrillo, y en el carrillo van a hacer una presión, van a presionar, ojo, no raspado, sino presionar, presionar, presionar. Y lo que están haciendo con esa presión es rompiendo a esos desmosomas que están dañados por la enfermedad autoinmune. Y cuando sueltan, si se forma ahí un globito, ya que es una vesícula cargada de sangre, es que es un paciente con pénfigo positivo. ¿Cómo se llama ese signo? Se llama el signo de Nikolsky. El signo de Nikolsky es positivo para los pacientes con pénfigo. Entonces, pueden, así como mencionamos acá, pueden tener un contenido de sangre, hemorrágico, ¿ya? Entonces, pero son rápidamente estas vesículas, estas ampollas se revientan en la boca. ¿Por qué? Por la fricción, por la masticación. O sea, pierden su techo rápidamente y se traducen en erosiones o en úlceras. Entonces, vemos esta característica. Muy bien, ahora tenemos este otro término que viene a ser las erosiones. Ojo que para que se dé una erosión no debe de haber pasado, ¿qué cosa? ¿Cuál es la diferencia entre una erosión y una úlcera? A ver, ¿cuándo yo llamo erosión y cuándo llamo úlcera? Ya. Cuando nosotros hablamos de erosiones es una pérdida superficial nada más del epitelio. Y es un ejemplo que yo le pongo a mis alumnos. Yo les digo, vamos a suponer que estamos pasando por una pared que están construyendo y han dejado un alambrecito en punta. Y ustedes están pasando y el alambrecito le raspa ligeramente la piel. Cuando ven, queda una línea blanca, pero no sangra. ¿Qué se ha desprendido ahí? Una parte del epitelio nada más, pero no ha llegado hasta el tejido conectivo. De tal manera que esas son erosiones. Pérdida de una sustancia muy superficial. ¿Ya? Puede ser muy superficial lo que se está perdiendo de este epitelio. A diferencia de lo que nosotros denominamos úlcera. ¿Qué es lo que va a pasar en la úlcera? Se va a perder todo el grosor del epitelio, se va a perder la membrana basal
y se va a exponer el tejido conectivo. Son mucho más profundos. Entonces, esto que está acá, miren, es prácticamente una pérdida superficial del epitelio. O sea, acá estamos ante una erosión, porque también cuando se da a nivel de la piel se denomina rasmilladura, ¿ya? Entonces, también a nivel de la piel se utiliza este término rasmilladura, pero se ha perdido solamente la parte superficial del epitelio, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decir que histológicamente representa la efacelación de las capas superficiales del epitelio. Se puede haber perdido la córnea, el estrato granuloso y el espinoso, pero no ha tocado el estrato basal, ¿ya? Entonces, su complicación más habitual es la ulceración, o sea, que esta erosión puede transformarse, si no es tratada a tiempo, si no es curada, puede transformarse en una úlcera, ¿ya? Porque va a quedar una zona bastante delgada acá, ¿ya? Muy bien, a diferencia de las úlceras. Estas úlceras que ustedes están viendo acá son úlceras muy frecuentes en los pacientes con diabetes, ¿ya? Tienen las famosas úlceras diabéticas. ¿Y por qué se forma la úlcera diabética? Porque la sangre de los pacientes diabéticos, ¿ya? Está muy concentrada en azúcar, en glucosa, ¿ya? Y eso hace que se vuelva lento el recorrido de esta sangre en esos pacientes. Entonces, cuando llega acá la sangre, llega bastante lenta y no tiene opción para poder defender, ¿ya?, de bacterias, de hongos, a esta herida que se puede haber hecho el paciente. Entonces, acá, cuando nosotros queremos definir una úlcera, ¿cómo la definiríamos? A ver, tomando como ejemplo la erosión. ¿Cómo pueden definir una úlcera? ¿Sería una pérdida superficial? Una pérdida total de todo el grosor del epitelio. Perfecto, exponiéndose el tejido conectivo. Entonces, miren, acá lo estamos esquematizando, ¿no? Esto ya viene a ser pérdida de epitelio, exposición del tejido conectivo, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar de que dentro de la cavidad oral así se van a presentar las actas, las úlceras de origen traumático. A veces iatrogénicamente nosotros también formamos úlceras, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden ustedes estar sacando una primera molar superior, ¿ya? Y de pronto están ahí con el botador y el botador no agarran un punto fijo y se les va al fondo del surco. ¿Y cuando acuerdan? Está sangrando porque ya han creado ustedes ahí una úlcera. Entonces puede también ser dado de forma iatrogénica. Cuando se cepillan, muchas veces se cepillan muy apurados y la cabeza del cepillo lesiona la encía adherida y por ahí se forma una úlcera. Entonces, estas son las características que vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, una úlcera, cuando aparece en boca, es importante preguntarle al paciente lo que ya les he mencionado, pero muy aparte de eso hay que preguntar si es que hay dolor, ¿ya? Si el paciente nos dice que sí le duele, vamos por buen camino. Y si le dice que no duele, lamentablemente, ya, lo que no duele, ¿qué cosa es? Es una neoplasia, ¿ya? Es una neoplasia. Entonces, es por eso que hay que preguntar si es que hay presencia o ausencia de dolor, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hablando acerca de este primer grupo de lesiones que viene a ser el grupo de la familia herpes, ¿ya? En este grupo de la familia herpes nos mencionan de que el virus herpes simple tipo 1 es el que afecta la boca, los labios. Ese es el 1. El virus herpes simple tipo 2 es el que afecta los genitales. El virus herpes simple tipo 3 es aquel que va a dar la varicela zoster. Entonces, estos tres se van a caracterizar, doctores, porque son virus que no se van a ir del cuerpo. A pesar de que el paciente tome aciclovir, no se van del cuerpo, ahí van a estar viviendo. ¿Y dónde viven? Viven en los ganglios nerviosos, ¿ya? En los ganglios nerviosos
ahí van a estar metidos estos virus herpes. Cuando la defensa del paciente baja, inmediatamente viajan estos virus herpes hacia la región de los labios y es ahí donde se va a presentar la enfermedad. Entonces, los tres primeros se caracterizan y se diferencian de los otros dos por producir lesiones vesiculares y permanecer latentes en los ganglios nerviosos. ¿Ya? Hay una enfermedad que se llama la enfermedad del látigo del diablo. ¿Han escuchado? Es el herpes zóster. ¿Ya? El herpes zóster. Ese es el tipo 3. Entonces, ¿dónde va a dar eso? Va a dar acá. Porque todo le gusta estar relacionado con los nervios. Y acá tenemos nervios. Los nervios intercostales. Entre las costillas hay un vano. Uno de ese contenido vienen a ser los nervios intercostales. Entonces el herpes zóster va a tener todo el recorrido del nervio. ¿Ya? Es por eso que tiene el nombre de la enfermedad del látigo del diablo. ¿Ya? Cada uno de ellos siempre va a tener una primo-infección. ¿Ya? Acá hay alguno que le da herpes labial. ¿Sí? ¿A ti? ¿Ya? A ti te da el herpes labial. Miren, la pregunta es, ¿y por qué le da herpes labial? ¿Ya? Miren, cuando nosotros nacemos ya en nuestra sangre viene un anticuerpo. Antiherpes simple tipo 1. Es por eso que a muchos no les da, pero hay un 10% de la población que nacen sin este anticuerpo antiherpes simple tipo 1. De su compañera, ¿por qué le da? Porque no tiene ese anticuerpo. ¿Ya? Y muchas veces eso viene también de la herencia. Entonces puede de que al abuelito, la abuelita también sufría de eso, entonces ya viene sin ese anticuerpo. Entonces, cuando se da la primoinfección, o sea, el primer contacto de este niño, sabemos de que ya no tiene el anticuerpo, pero de pronto viene alguien de que sufre de herpes, ¿ya? Y justamente en ese momento está en su etapa de incubación el herpes, habla o le da un besito al niñito que tiene 5 meses y por ahí es el primer contacto, ¿ya? Entonces, a ese primer contacto se le llama la primoinfección o la estomatitis herpética primaria. Es el primer contacto. Después, a partir de ahí, cíclicamente le va a aparecer. Cada 3 meses, a veces algunos una vez al año. Doctora, ¿usted cuánto tiempo le da? Me aparece cuando estoy con estrés. Cuando está con estrés. Esos son factores gatillantes. A veces cuando toman demasiado antibiótico, ya, o se exponen al sol, les aparece este herpes. Entonces, el otro que también tiene una primoinfección viene a ser el herpes zóster. ¿Ya? ¿Cuál es la primoinfección? Viene a ser la varicela. Cuando el virus ha atacado a un niño y le ha dado la varicela y no ha sido bien controlada la varicela en el niño, ese virus queda metido en el cuerpo y también cíclicamente le va a dar el herpes zóster. Ya, el herpes zóster. Entonces, otros dos componentes de la familia herpes viene a ser el virus Epstein-Barr. Este virus Epstein-Barr, ¿qué causa? En boca. ¿Qué causa en boca el virus Epstein-Barr? Causa la enfermedad de la leucoplasia pilosa. ¿Ya? La leucoplasia pilosa. Y tenemos otro que es el citomegalovirus. El citomegalovirus también es de la familia herpes. Y ojo, este citomegalovirus tiene la característica de que es teratogénico. ¿Ya? ¿Y qué significa teratogénico? Significa de que es capaz de dar malformaciones congénitas. Si a una mujer se infecta con citomegalovirus, entonces, y está embarazada, vamos a suponer que está con 6 semanas de embarazo, este virus atraviesa la placenta y le provoca daños, ya malformaciones al niño. Entonces, resulta siendo teratogénico. Ahora, ¿quiénes son los pacientes que tienen infecciones de citomegalovirus? Lo tienen los pacientes que están con VIH. ¿Ya? ¿Y cuál es la forma de contagio que puede tener esa mujer gestante?
¿ya? Una de las vías vienen a ser las piscinas. En las piscinas, a veces en verano, se mete todo tipo de gente a la piscina. Y por ahí puede haber un paciente con VIH, que está a través de las heces eliminando este citomegalovirus. Entonces, queda ahí, se mete la mujer gestante y por esa vía puede ingresar este citomegalovirus. Entonces, hay que tener bastante cuidado en relación a este síndrome. ¿Y qué malformaciones le provoca al niño? Generalmente van a ser con un hígado grande, por eso se llama citomegalovirus, porque va a traer una hepatomegalia y una esplenomegalia. ¿Ya? Son los dos principales órganos que resultan afectados. Entonces, en esta familia, ya de la familia herpes, se caracteriza porque es un virus, los famosos adenovirus. ¿Ya? Va a dar manifestaciones orales, que se caracterizan porque son lesiones ulcerativas, ya son lesiones erosivas que aparecen a nivel de la mucosa bucal. Entonces, tenemos el primer virus herpes simple tipo 1. El virus herpes simple tipo 1 es el agente causal principal de las infecciones herpéticas a nivel de la boca. ¿Ya? Entonces, y acá viene un dato interesante. Si ustedes por ahí van a decir, doctor, pero entonces, ¿para qué vamos a tomar aciclovir? Si sabemos que ese virus no se va a ir a pesar de que tomen aciclovir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, jóvenes? Lo que ocurre es de que el aciclovir, ¿cómo va a actuar? De que la carga viral no esté muy amplia, no esté demasiado. ¿Por qué? Porque la carga viral puede incrementarse y puede viajar, ojo que está en los nervios, puede llegar al cerebro. ¿Ya? Y ahí te va a dar una encefalitis herpética, que es lo que puede matar al paciente. Es por eso que muchas veces cuando el paciente tiene el herpes, puede tener también parálisis facial. Si ustedes ven a un niñito, por ejemplo, de 12 años de edad, y le dicen, no sé qué me pasa, pero no siento mi cara, ¿ya? Si no siente su cara, ya ustedes ven de que está haciendo diversos gestos porque no logra controlar la cara, es porque está con parálisis facial. Pero ustedes van a decir 12 años. ¿Qué puede haber pasado acá? La principal causa es el herpes. ¿Ya? Entonces, por eso es de que los pacientes sí deben de tomar su aciclovir para que su carga viral no se incremente y no llegue a dar ese tipo de daño a nivel de otros órganos. Tenemos el virus herpes simple tipo 2 que afecta a las mucosas genitales, la piel de la parte inferior a nivel de la pelvis, por ejemplo. Acá se van a presentar también este tipo de lesiones vesículo ulcerativas. ¿Ya? Tenemos el virus herpes simple tipo 3, que les mencionaba que es el varicela zoster. ¿Ya? La primoinfección es de que durante los primeros años de vida, ya, y ojo que esto está relacionado con epidemias. ¿Ya? Cuando aparece una epidemia de varicela, todos los niños del colegio les da la varicela. ¿Ya? Entonces, es de la varicela. Pero después este virus puede quedar metido ahí. Si no ha sido bien manejado la varicela, si no se ha tratado de controlar la fiebre, la infección en el niño, puede de que el virus quede. ¿Ya? Y se va a quedar en los ganglios nerviosos y recurrentemente le va a dar el herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad, yo les ponía el ejemplo que daba acá. ¿Ya? Daba acá, esto es lo más frecuente. Pero también puede darle acá. Acá. ¿Qué tenemos acá? A ver, anatomía. ¿Qué tenemos aquí? Les he dicho de que a los virus, ¿a quién le gusta? Los nervios. Los nervios. ¿Qué nervio tenemos acá? ¿Cómo? No. Nervio. Ustedes están viendo que está en el centro. Está en el medio. Mediano, pues doctores. ¿Ya? Es el nervio mediano. Entonces acá puede dar el herpes zóster. ¿Ya? Y en nuestro campo odontológico puede dar acá. ¿Ya? El quinto 1. Puede darle acá. Quinto 2. Y puede darle acá. Quinto 3. ¿Ya? Entonces puede dar también en esta región. Entonces tenemos el otro que es el virus Epstein-Barr asociado, ¿ya? Está asociado a la leucoplasia pilosa, como les había mencionado. Pero también da dos enfermedades más. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad del beso, ya que viene a ser la mononucleosis infecciosa. Eso afecta la parte
del istmo de las fauces. ¿Ya? Ahí aparece esta mononucleosis infecciosa. Y también puede estar relacionado con un cáncer que se denomina el linfoma de Burkitt. ¿Ya? El linfoma de Burkitt. Luego tenemos al citomegalovirus que le mencionaba, provoca infecciones agudas en el feto, o sea, es teratogénico. ¿Ya? Pacientes con inmunodeficiencia, los pacientes con VIH, padecen de citomegalovirus, causa infecciones diseminadas del citomegalovirus que pueden afectar el pulmón, pueden afectar el hígado, ¿ya? Y el citomegalovirus son manifestaciones graves de un paciente con SIDA, ¿ya? ¿Cuál era la diferencia de VIH y SIDA? El VIH es cuando adquieres el virus y el SIDA es cuando ya tienes la enfermedad. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia? Yo digo, me ha llegado un paciente y el paciente ya no dice por si acaso, doctor, yo soy un paciente con VIH. ¿Ya? Y ustedes puede que el paciente, ya, y he venido porque tengo acá unas heridas, le ven el paladar llena de hongos, le ven el piso de boca lleno de hongos, ya. Entonces, y ustedes pueden pensar de que este paciente puede estar en el estadio de SIDA ya. Entonces, ¿cómo saber cuándo está en el estadio de VIH y en el estadio de SIDA? Es cierto de que es la enfermedad mucho más agresiva, la etapa de SIDA, pero ¿cómo saber exactamente? De las células CD4. Ya, muy bien. ¿Cuánto? Cuando disminuye, Ya. es cuando tiene el ¿Cuánto? paciente SIDA. No, pero- 200 200 células CD4. Cuando el paciente, el límite es 200, acuérdense de ese número, 200 células CD4. Para arriba, 500, 600, VIH. Para abajo, 100, 50, 40, estado de SIDA. ¿Ya? Estadio de SIDA. Entonces, ese es el parámetro. ¿Y qué cosas son las células CD4? Son linfocitos. Son un tipo de linfocitos. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar esta característica que en estos pacientes ya son manifestaciones graves del SIDA, el citomegalovirus. ¿Ya? Muy bien, miren, esta es la forma de presentación, la forma clínica que se presenta la enfermedad del herpes. Este es el epitelio, ¿ya? Acá están las fibras nerviosas, ya les he mencionado que el virus está latente en los ganglios nerviosos. ¿Ya? Cuando las defensas, como su compañera nos menciona, cuando esté estresada, viene el examen de medicina bucal 1, comienzan a aparecerle sus lesiones. No creo que va a estar facilito. ¿Ya? Yo confío en usted. ¿Ya? Acá tenemos los virus, ya que están latentes, viajan, van a viajar a través de las fibras nerviosas y ahí es que van a comenzar a presentarse los síntomas. ¿Qué es lo que aparece primero? Ya los pacientes ya conocen, me está quemando, primero una sensación quemante, luego aparece recién la vesícula, luego la vesícula se rompe, y cuando se rompe es que van a liberar virus herpes, o sea, esa es una etapa de incubación y también de contagio, ¿ya? Y vamos a encontrar que después ya comienzan a dejar costra. Luego desaparece esa primera costra, abajo aparece otra costra y así hasta que queda cicatrizada la lesión. Entonces, esta es la parte evolutiva. Entonces vamos a encontrar que hay fases a nivel del herpes. La primera fase es de hormigueo, en la zona le hormiguea al paciente. ¿Ya? Luego viene una fase de ampolla, aparece la vesícula o la ampolla dependiendo del tamaño. Luego la fase de drenaje, se rompe la ampolla. Luego tenemos la fase de formación de la costra, ¿ya? En la cual generalmente dicen que pueden aparecer hasta 3 costritas hasta que desaparece y ya hay una fase de curación, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que en esta fase de hormigueo se llama también la fase inicial, dura de 1 a 2 días. Acá se produce esta sensación de hormigueo en el lugar donde está el herpes labial, donde se va a formar el herpes labial, ¿ya? Entonces, muchas veces este lugar se puede hinchar, se pone rojo, adolorido, bastante sensible. Luego viene la otra etapa que viene a ser la fase de la ampolla, dura 2 días también
aproximadamente, aparece una ampolla llena de fluido y pueden formarse grupos de ampollas más grandes. Pueden ser chiquititas, pero luego se pueden unir y forman una ampolla mucho más grande. ¿Ya? Entonces, si ustedes le llegase a un paciente con estas características, esta fase de ampolla es importante porque ustedes pueden con la aguja romper esa ampolla y ese líquido lo llevan a una lámina portaobjeto y lo mandan a colorear, ¿ya? Y ese líquido es el que va a servir para diagnosticar si es que es herpes o no es herpes. Acuérdense que los pacientes, ¿ya? Y ustedes habrán escuchado cuando ven a un paciente, ¿qué tienes ahí? Ustedes mismos les dicen, no, es que me ha mordido, me ha besado una araña, dicen. ¿No es cierto? ¿Ya? Hay muchos. ¿Ustedes creen que la araña le gusta besar a los humanos? Entonces, eso les va a permitir saber exactamente si tiene o no tiene herpes este paciente. Entonces, tenemos la otra fase de drenaje, se conoce también como la fase de ulceración, se rompe la ampolla. Dura solo un día, las ampollas se revientan y dejan una úlcera rojiza que se torna gris con el pasar de los días. ¿Ya? Esta es la fase más contagiosa que hay, porque contiene millones de virus infecciosos. ¿Ya? El contagio significa que los virus pueden transmitirse fácilmente de una persona a otra. Entonces esta es la fase de contagio, la fase en la cual se van a liberar una gran cantidad de estos virus. Luego tenemos la etapa de formación de la costra. El herpes labial forma costra por más de 2 o 3 días. ¿Ya? Usualmente se desprende y sangra, puede picar y arder. ¿Ya? Donde la primera se desprendió puede que se forme una segunda costra. Esta costra es mucho más pequeña y así hasta que se va ya a reparar y no va a dejar cicatriz. Entonces, este es el primer contacto. La primoinfección ya es llamada la infección herpéticamente primaria. O sea, la primera vez que el niño se encuentra con el virus. ¿Ya? A veces puede de que responda de forma agresiva este primer encuentro. ¿Ya? Se produce por el contacto de los portadores con el virus herpes simple tipo 1 y el periodo de incubación es de 3 a 9 días. Generalmente pueden resultar asintomáticos en un 90% de los niños y el resto con síntomas menores. Generalmente la primoinfección ocurre antes de los 5 años de edad. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre con relación a ese virus herpéticamente primario. Entonces, se puede presentar una gingivoestomatitis herpética hasta una enfermedad mucho más aguda que va acompañada de fiebre, ¿ya? En el paciente. Entonces, vemos que esto se va a presentar mucho más de esta forma en los niños que están bastante debilitados, niños, por ejemplo, que tienen otras enfermedades, ¿ya? Y justamente se encuentran con el virus herpes simple 1 y ahí sí va a ser bastante agresiva la respuesta, ¿ya? Entonces, generalmente se presenta esta estomatitis herpéticamente primaria en niños de 6 meses y ocasionalmente en adultos. Imagínense una persona que durante sus 16 años él ha nacido sin el anticuerpo, pero nunca ha tenido la oportunidad de contagiarse. Y ahí se encuentra una enamorada que también es ya portadora del herpes. Y por ahí lo contagia. Le da su besito y por ahí viene el contagio. Y recién aparece su primera infección con el herpes. Entonces, estamos hablando de que ocasionalmente puede aparecer también en adultos jóvenes. ¿Ya? Comienza con una fiebre, dolor de cabeza, linfadenopatía, ganglios linfáticos cervicales inflamados y el compromiso del estado general. ¿Ya? Estas infecciones que ustedes están viendo acá se pueden complicar cuando hay una gran carga bacteriana a nivel de la cavidad oral. Entonces, gérmenes en la boca, lo que condiciona las respuestas ganglionares. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, hasta acá nos vamos a quedar, creo que es hora.